Hola, buenas tardes, Sandra. Hola, buenas tardes, Carlos. Ya estamos listos para cuando gustes. Ya podemos empezar, pero ya, por aquí estoy listo, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Bueno, ya voy a dejar de compartir para que si gustas comiences y pues verificar que no hay ningún problema al compartir pantalla. Y mientras, como siempre les estamos recordando a los participantes que cerramos micrófono, chat y video. En el momento en que Carlos lo decida, comenzamos con preguntas y respuestas. Por favor, ayúdenos levantando la manita para que podamos reactivar su micrófono y sean lo más breves posibles para que todos tengan oportunidad de participar. Las constancias las estamos entregando los 10 primeros días de cada mes, entonces estén al pendiente de esto. Si tienen algún problema, envíenos un correo a Centro Educativo y de momento sería eso todo de mi parte, Carlos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Es un gusto por aquí reencontrarnos en la clase de esta semana. Pues bueno, no, antes que nada, de nueva cuenta, mi agradecimiento al Museo Memoria y Tolerancia por generar este tipo de espacios, por generar este tipo de actividades que creo que, pues bueno, son bastante necesarias y resultan ahorita imprescindibles para esta etapa que estamos por comenzar de volver a tener mayor presencia en los espacios públicos que hemos compartido y pues, bueno, pues llevarnos enseñanzas, ¿no? De toda esta virtualidad que hemos ido, pues cada vez haciendo más común, ¿no? Creo que estos cursos y estos talleres, pues bueno, han sacado lo mejor y el mayor provecho, ¿no? También de esta época pandémica, ¿no? De permitirnos estar compartiendo conocimiento, compartiendo saberes. Entonces, pues bueno, ¿no? Me gustaría empezar pues, haciendo una pequeña recapitulación de lo que vimos en la primera sesión del miércoles pasado, en donde lo que hablamos fue de la socialización, ¿no? De la socialización masculina, que pues sigue las mismas pautas y los mismos caminos y las mismas vías que la socialización que viven las mujeres, ¿no? Pero, pues bueno, ¿no? En esta parte nos estamos centrando en cómo esta socialización, ¿no? Masculina, pues nos va haciendo a los varones, ¿no? Sujetos de pues, privilegios y también de una situación en la cual estamos en una relación de poder, ¿no? Asimétrica y totalmente de dominación sobre las mujeres y sobre todo aquellas otras identidades, ¿no? Que se alejan de lo masculino. Y pues bueno, veíamos que estos procesos de socialización, pues bueno, ¿no? Se van acomodando conforme, ¿no? De las necesidades de las sociedades van cambiando, ¿no? Y así vemos, ¿no? Que, ¿no? Hay estructuras o hay instituciones que desde el origen de los tiempos, ¿no? Han tenido estos procesos de socialización, ¿no? Como son la familia, como son el Estado, como son el mercado, ¿no? Los medios masivos de comunicación y veíamos precisamente, ¿no? Que existen nuevos actores, ¿no? Y nuevas instituciones o nuevos dispositivos, ¿no? Que empiezan a tener este efecto de socializar y este efecto de darle cauce, ¿no? A la masculinidad, ¿no? Eh, y obviamente dentro de estos nuevos dispositivos, pues estamos hablando de lo que serían las redes sociales, lo que sería, pues, toda esa serie de herramientas que han emergido, ¿no? Con el uso el uso digital, ¿no? De la información, ¿no? Y cuando hablamos de redes sociales, pues bueno, yo aquí quisiera precisar que, bueno, hablamos, ¿no? De lo que serían, pues, el Facebook, Twitter, TikTok, ¿no? Todas estas redes en las cuales se comparten perfiles e información personal, ¿no? Que puede ser también usada de una manera, como sabemos, puede ser utilizado con fines en los cuales, pues, ¿no? El objetivo sea transmitir información, el objetivo sea mantenerse comunicado, pero también hemos visto, ¿no? Que tiene también una finalidad que puede resultar
perniciosa si así se piensa y si así se dirige, ¿no? Que sería la del acoso, que sería la del hostigamiento, la de la suplantación de identidad o la de el compartir, ¿no? Datos, compartir imágenes, ¿no? También material íntimo, ¿no? De las personas, ¿no? También nos estamos refiriendo a todos los servicios que utilizamos diario, ¿no? De mensajería instantánea, como son el WhatsApp, como son el Telegram, ¿no? Como son ¿no? El Messenger, ¿no? De Facebook y toda esta serie de instrumentos que son súper necesarios, que no podemos ahorita ya pensar la vida sin ellos, pero que también nos da a pensar, ¿no? La manera en cómo los utilizamos para entablar ciertas interacciones sociales y cómo los utilizamos precisamente para socializarnos desde nuestra identidad, ¿no? Masculina o femenina, pero que muchas veces, pues bueno, ¿no? Vamos a ver que esta interacción está dada, pues, por todos estos factores de masculinidad hegemónica, tóxica, ¿no? Que llegan a tener efectos muy perniciosos y efectos graves sobre otras personas, ¿no? Entonces, dicho esto, pues bueno, ¿no? Y tomando como punto de partida precisamente, ¿no? Todas las plataformas digitales y todas las redes sociales como espacios de socialización, pues empezaríamos a hablar de que, bueno, ¿no? Cómo estas redes o cómo estos dispositivos tecnológicos están permitiendo o están dando, ¿no? Están dando, ¿no? Una capacidad de adaptación, ¿no? A lo que conocemos como el pacto patriarcal, ¿no? A este orden de las cosas, ¿no? En el cual vivimos todas, todos, todes, ¿no? En el cual se establece, ¿no? Una jerarquía, ¿no? Pero muy visible, la podemos ver en muchas de las dimensiones en las cuales nos movemos, en donde durante años, ¿no? Siglos, ¿no? El arquitecto de este pacto, que no es sino pues toda la estructura social, pues se ha inclinado por ponerle un símbolo de mayor importancia o de dominación a uno de los géneros, que en este caso, pues bueno, viene siendo el género masculino, ¿no? Y pues bueno, cualquier en algún momento por ahí vamos a darles voz y me gustará mucho escuchar a todas, a todos, a todas y sobre todo, pues bueno, ¿no? Saber de qué manera se sienten parte de, ¿no? El pacto patriarcal, de qué manera se sienten también partes agraviadas o partes que han sido dominadas o puestas bajo los efectos de este pacto patriarcal. Y también, ¿no? También vamos a escuchar aquellas comentarios o aquellas personas que sientan que, bueno, ellos, ¿no? Porque en el caso es un pacto que firmamos los hombres, pues no se sienten parte de este pacto patriarcal, ¿no? Aquí hay pues muchos matices, ¿no? Que tenemos que ir ahí tomando en cuenta para saber cuándo estamos hablando como de pacto patriarcal, ¿no? De privilegios, ¿no? Y cuándo estamos hablando también no de privilegios, sino de derechos negados, ¿no? De derechos que tenemos igual hombres y mujeres, pero que de repente pues no son satisfechos, ¿no? Pero que a la vez no suponen como una suerte de privilegio, sino más bien como un derecho negado por algún tipo de estereotipo, algún tipo también de negación, ¿no? Por la manera en cómo está conformadas las instituciones o cómo está conformadas las estructuras, ¿no? Que se suponen deben garantizar estos derechos, ¿no? Entonces, creo que, bueno, ¿no? Debemos comenzar planteándonos, ¿no? La pregunta inicial, que es, pues, ¿qué es esto del pacto patriarcal, ¿no? Yo creo que lo hemos escuchado, ¿no? Sobre todo, bueno, lo escuchamos mucho, ¿no? En la época de las campañas políticas de las últimas elecciones, ¿no? Porque, bueno, volvió a salir este lema, ¿no? Un lema feminista ¿no? de decenas de años, ¿no?
que es el de romper el pacto, ¿no? Y hay que romper el pacto, ¿no? Y cuando hablamos de romper el pacto patriarcal, pues hablamos precisamente de darle la espalda o romper con esta herramienta, ¿no? Del orden patriarcal, ¿no? Del régimen heteropatriarcal, que ha permitido que se mantenga la dominación masculina y la opresión social y cultural sobre las mujeres, ¿no? Creo que en ese momento en donde salió como a relucir mucho, ¿no? El tema, pues bueno, ¿no? Encontró la posibilidad de ser, digamos, discutido o de ser analizado bajo la luz, ¿no? De teórica o conceptual de los estudios de género, de los estudios, o de estudios feministas, pero lamentablemente pues también, ¿no? Estuvo esta parte como muy politizada y muy ligada también a lo que era pues el proceso electoral, ¿no? Entonces veíamos a muchas personas, ¿no? Pues incluso reacias, ¿no? Como a entenderlo o reacias a verlo como una figura que es totalmente objetiva y que una figura que totalmente podemos palpar en la realidad, ¿no? Y la podemos ver en todas las esferas, ¿no? En las que nos movemos, ¿no? Es un pacto que los varones no hemos firmado, no nos dieron una pluma, no nos dieron un colchonete con tinta, ¿no? Para poner ahí nuestra, nuestro pulgar, ¿no? Pero que al final lo firmamos y lo firmamos desde que nos pusieron una cobijita azul y nos empezaron a dar en lugar de juguetes, muñecas o bebés, ¿no? O nos empezaron a dar carritos y nos empezaron a dar los cohetes y nos empezaron a dar los instrumentos, ¿no? Para jugar con instrumentos de herramienta, ¿no? De ingenieros, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, desde esa etapa, ¿no? Firmamos el pacto patriarcal y desde esa niñez, desde esa infancia, en cada etapa de nuestra vida lo vamos reafirmando, ¿no? Lo reafirmamos ya cuando entramos en la escuela, ¿no? Cuando empezamos a, a tener este desarrollo de nuestra infancia en el cual se nos empieza como a dar ciertos privilegios sobre nuestras compañeritas ¿no? Con las niñas, ¿no? En la primaria, luego en la secundaria, ¿no? Y así es una pirámide, ¿no? En la cual se va encumbrando el pacto, ¿no? Y en la cual día a día lo vamos reafirmando y lo vamos reafirmando, ¿no? Como les decía, pues bueno, ¿no? Este acuerdo pues es totalmente implícito y es un acuerdo así totalmente de compas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Vamos a protegernos, porque al final, si esto llega a cambiar, tanto tú como yo, ¿no? Con compañero de pacto, pues bueno, vamos a sentir como este deterioro en nuestros privilegios o se van a dar concesiones, ¿no? A las mujeres en detrimento de nuestros derechos, ¿no? Que aunque ustedes, pues bueno, y no creo que, no es tanto que no lo crean, yo creo que sí lo han escuchado, o sea, hay muchos varones que se están quejando hoy día de que se le están quitando muchos derechos por dárselos a las mujeres, ¿no? Cuando estamos hablando precisamente de que pues son derechos negados, ¿no? Y en muchas veces pues sí son también pues la búsqueda de terminar con algunos privilegios, ¿no? Entonces, este pacto, pues bueno, es una alianza, ¿no? Totalmente de reconocimiento, una alianza de, también de validar al otro, ¿no? Es una alianza con la cual validamos al otro, al otro varón, y se da entre todas las diversas masculinidades, ¿no? Porque como vimos la clase pasada, no podemos hablar como de una sola masculinidad, ¿no? Sino hablamos de masculinidades en plural, porque no todos los hombres ejercemos de la misma manera la masculinidad, ¿no? No lo ejerce igual un adulto mayor indígena que un adulto mayor de un centro urbano,
no lo ejerzo yo igual que una persona con discapacidad intelectual y aparte de sin escolaridad, por ejemplo, ¿no? Pero aún así, ¿no? Siempre hay una columna, ¿no? Al final de cuentas, la categoría la identidad masculina, ¿no? A pesar de todas estas diferencias que puede haber de cómo la ejerzamos, pues sí tiene, ¿no? Una estructura en la cual, pues, ¿no? Tendrá una serie, una suerte de privilegios que no se tendrán, digamos, desde una identidad de lo femenino o de una identidad, digamos, que se aleja también, ¿no? De lo femenino, ¿no? Digamos una identidad trans, por ejemplo, ¿no? Eh, el pacto como las masculinidades, como la masculinidad, sobre todo la hegemónica, la tóxica, ¿no? Pues necesita de esta reiteración cotidiana, ¿no? Necesita de que día a día se nieguen espacios, se siga pagando menos a las mujeres por trabajos iguales, ¿no? Que desempeñan los hombres, ¿no? Aunque luego, aunque en teoría no se pueda constitucionalmente incluso, ¿no? Tener este tipo de diferencias, pero siguen pasando, sigue habiendo estas brechas laborales. Se reitera también en el uso, ¿no? Se puede hacer del derecho, ¿no? Para castigar también las maternidades, para castigar también eh, eh, para castigar la maternidad, digamos, en el sentido de restringirla de otro tipo, digamos, de oportunidades, ¿no? Todavía es común, aunque parezca que no, porque estamos en pleno siglo XXI, pero bueno, en muchos lugares todavía se sigue pidiendo, por ejemplo, el certificado de no embarazo para poder entrar a un trabajo, o simplemente pues se despide, ¿no? A las personas que están dentro de un trabajo se embarazan. Pareciera que son cosas que ya no suceden y aunque sí existe ya como una legislación que puede sancionarlo y puede castigarlo, pero bueno, ¿no? Culturalmente seguimos operando bajo los mismos términos, ¿no? Esta reiteración, por ejemplo, se da en el caso de las redes sociales, pues la vemos precisamente en todos los chats que tenemos con nuestros amigos varones, ¿no? Aquí yo me incluyo, ¿no? Y yo creo que muchos de los varones que están aquí, en donde se comparten estas imágenes, estos videos, ¿no? En donde circula de manera libre, ¿no? La pornografía y en donde se hacen chistes misóginos, chistes homofóbicos, y en donde no existe un solo varón, ¿no? Que llama la atención de lo que está pasando, ¿no? O no existe una sola persona que dice, oye, espérate, ¿no? ¿Qué estamos compartiendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Entonces, en ese tipo de prácticas lo estamos reiterando, ¿no? Cotidianamente, y creo que aparte, esta reiteración, pues es totalmente muchas veces vista como normal o vista normalizada, ¿no? En donde un meme, un chiste, pues es eso, ¿no? Eso es un momentito como para reírte, un momentito como para salir como, ¿no? Incluso a lo mejor de la tensión del día, ¿no? Pero lo que estamos haciendo muchas veces es reproducir, ¿no? Toda una serie de prejuicios, de discriminación y aún más, ¿no? O sea, cuando se trata de contenidos de personas, ¿no? Con las cuales interactuamos, con las cuales tenemos una relación de trabajo, una relación escolar, ¿no? Pues estamos también cayendo incluso en una conducta delictiva, ¿no? Que ya está sancionada, afortunadamente, ¿no? El delito consagrado en la llamada ley Olimpia, pero vemos, ¿no? Las redes sociales y las mensajerías instantáneas, pues logran como adaptar, ¿no? O adaptarse a las circunstancias actuales para poder entrar en este tipo también de reiteración del pacto patriarcal, ¿no? El pacto patriarcal es tanto activo como pasivo, ¿no? Y cuando me refiero a activo, es en el momento en que se realiza una acción, ¿no? O en el momento en el que ejerzo alguna acción para poder verme beneficiado por ese pacto patriarcal, ¿no? En el momento en el que le niego la misma capacidad de competir a una mujer que quiere entrar a un cargo público, ¿no? Estoy ejerciendo ese pacto patriarcal, ¿no? En el momento en donde
respaldo a un amigo o respaldo a una persona que fue señalada como violador, que fue señalada como acosador o como violentador de mujeres o de otras personas, ¿no? Estoy ahí también de manera activa ejerciendo este pacto patriarcal, ¿no? Y de manera pasiva es, bueno, ¿no? Me quedo callado, ¿no? Y veíamos que es una de las características de las masculinidades cómplices, ¿no? O sea, o de una masculinidad cómplice, una característica es, bueno, o sea, me doy cuenta que algo no está sucediendo de buena manera, me doy cuenta de que estoy siendo sujeto de privilegios y de que se está ejerciendo una situación de dominación o de desigualdad sobre otras personas, pero pues sintiéndome, ¿no? O simplemente, ¿no? No diciendo nada para no verme perjudicado, pues bueno, ¿no? Estoy siendo cómplice de ese pacto y estoy avalándolo de manera pasiva, ¿no? Y yo creo que esta es la mayoría, ¿no? De las situaciones, muchos de nosotros varones, ¿no? Que yo creo que a veces nos cuesta mucho trabajo como entenderla y nos podemos sentir como que incluso atacados o nos podemos sentir incluso, como si nos estuvieran señalando, ¿no? Con el dedo flamígero, ¿no? De tú también eres acosador, violador, o tú también estás dentro del, no has roto con el pacto patriarcal, ¿no? Y hay que entender, o sea, podemos entrar como en esta situación en la cual nos podamos sentir, ¿no? Como incómodos con que nos señalen de esa manera. Y creo que el señalamiento no es personal, ¿no? El señalamiento no es tú, Carlos Eduardo, eres un violador, un acosador y no has roto el pacto, ¿no? Sino es tú, Carlos Eduardo, ¿no? Eres parte y vives, ¿no? Y te beneficias de una estructura, ¿no? Estructura la cual permite que sucedan todos estos acosos, todas estas violaciones, ¿no? Y también te ves beneficiado de muchas situaciones que están dadas por el pacto patriarcal, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Creo que esa es una de las tareas que como varones, ¿no? Tenemos de ir analizando, de ir discutiendo con otros varones y discutiendo también, ¿no? En nuestros lugares, ¿no? De interacción, decir, bueno, o sea, de qué manera, pues sí estoy como reiterando o estoy avalando este pacto, ¿no? O de qué manera no estoy abonando, ¿no? Para que no se le nieguen derechos a mujeres o para que, o de qué manera me quiero o me puedo solidarizar, ¿no? Con esta situación, ¿no? De desigualdad, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Lo que les comentaba, el pacto patriarcal pues tiene esta finalidad de mantener pues un dominio, ¿no? Masculino en los diversos espacios en donde nos movemos, ¿no? Es a veces muy sutil, es a veces, ¿no? Que de una manera en la que no lo podemos ver, pero creo que en la manera en como a veces normalizamos algunas conductas y la manera en como a veces normalizamos también ciertas, ciertas realidades, ¿no? El hecho como, ¿no? De repente no preguntarnos o no tener como esta conciencia, no es que no la tengamos, sino de no haber desarrollado, de no tener el desarrollo de una conciencia crítica, de decir, bueno, ¿por qué en mi oficina o en mi departamento académico hay más hombres que mujeres en escalas, digamos, altas de dirección, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O por qué en una familia mi prima no heredó nada y heredaron todos mis primos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, haciéndonos estas preguntas, pues bueno, es algo súper necesario para irnos dando cuenta, ¿no? Como de que realmente sí existe este pacto, ¿no? Realmente sí existe esta validación entre varones, ¿no? Este espaldarazo que nos damos para mantener ese dominio sobre los hombres, ¿no? O sea, al final de cuentas, afortunadamente hay cosas que van cambiando de poco a poquito, hay cosas que vamos, ¿no? Transformando, ¿no? En el curso, ¿no?
en el curso de los años y también a través de lo que vamos, de las cosas que vamos emprendiendo. Pero, pues bueno, todavía sigue siendo, ¿no? Lugares comunes, ¿no? Tristemente, pues bueno, ¿no? Estas relaciones que vemos en las familias, ¿no? En donde, por ejemplo, ¿no? El tiempo que los hombres le dedicamos a un hogar, ¿no? Es sumamente inferior al el que le dedican las mujeres, las labores de cuidado también, ¿no? Entonces, es ir teniendo esta conciencia crítica, ¿no? Que todos la tenemos en mayor medida, pues, ¿no? Pues, elaborada, pero a la luz de estos conceptos que hemos ido platicando y que hemos ido conversando desde el miércoles pasado, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Antes de pasar a conocer un poquito de su experiencia, ¿no? Desde sus espacios y de cómo han sentido, ¿no? Que pervive en ustedes o que les afecta de manera directa el patriarcal, pues creo que lo primerito es que hay que decir es que realmente no existe que hay que ser muy claros, ¿no? O sea, no podemos hablar de que haya una neutralidad, ¿no? En el orden patriarcal, ¿no? Hay muchas veces que de repente se utiliza como defensa esta presunta neutralidad, ¿no? Y se enuncia, por ejemplo, la ley, ¿no? Se enuncia, por ejemplo, la meritocracia, ¿no? Como para decir, no, es que no hay diferencia, simplemente es por cuestión de méritos o simplemente es por cuestión legal, ¿no? O simplemente es por situación institucional, ¿no? Y no, o sea, incluso, ¿no? Legalmente no persistiría esta, digamos, como no neutralidad, sino igualdad, ¿no? Pero vemos precisamente que es el pacto patriarcal el que conlleva, ¿no? A negar o menoscabar derechos o que también llega totalmente a establecer un sistema de privilegios que le permiten a los varones tener como ese disfrute más oportuno y más efectivo, ¿no? De derechos y de situaciones, ¿no? Entonces, aquí la verdad es que me gustaría mucho escuchar sus opiniones. Sobre todo la pregunta, ¿no? Que me gustaría que detonara la discusión, el diálogo en este momento sería precisamente esta, ¿no? ¿De qué manera perviven ustedes o de qué manera viven ustedes este pacto patriarcal, ¿no? Como varones, ¿no? Los varones que quieran participar. Y por el lado de las mujeres o de otras personas que tengan también un testimonio, que tengan algún comentario de la manera en cómo se han visto afectadas por este pacto patriarcal, pues me gustaría que pudieran por ahí empezar a levantar sus manos y empezar a hacer algunos comentarios. ¿Quién quiere participar? Adelante. Muy bien. Sergio, por favor, si quieres tomar palabra, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, indudablemente, pues a diario creo que vivimos en este sistema patriarcal hegemónico. Nuestra estructura familiar, pues nos conlleva a ello, ¿no? Desgraciadamente, sí, tanto la normatividad o las leyes, el mismo tejido social, e insisto, incluso el familiar, pues nos orienta sobre todo a este pacto patriarcal, ¿no? O sea, si somos varones, pues como lo decías, ¿no? Tenemos ciertos privilegios, pues por tradición, por mandato, por compañerismo, eh, pues porque te pasan la estafeta, ¿no? Y claro, ¿no? En el caso de ser varón, pues tienes que tratar de preservar ese círculo de poder o esa estafeta del poder que comento, ¿no? Indudablemente la falta de esa equidad o de esa valorización, ¿sí? Y también aquí comento que esa falta de invisibilidad
de los mismos derechos que deberían de tener las mujeres, porque incluso cuando se habla de una normatividad o incluso de una constitución, pues se establece que tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos y obligaciones, pero claro, no es así. O sea, hay muchos ejemplos que poner. En la estructura laboral, pues es obvio, ¿no? Que quien ocupa de alguna manera un puesto directivo o un cargo con cierto poder de decisión, pues son los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres no tienen la capacidad, ¿no? O sea, y empezamos a ver un sinnúmero de adjetivos para las mujeres que minimizan o desprecian incluso sus capacidades o sus habilidades, ¿no? O sea, una mujer no puede estar al frente de un grupo de recursos humanos, ¿por qué? Pues porque le va a faltar, como dicen, ¿no? Carácter, pero carácter es muy subjetivo. Y entonces en ese sentido, pues sí, lo importante es precisamente visibilizar que pues, que hay una orientación errónea, ¿no? Que nosotros mismos a veces inconscientemente, ¿sí? Como tú lo decías también en el caso de que cuando nacemos tenemos que estar vestidos de azul o o las niñas tienen que ser rosas. Y en ese sentido viene otra parte sociocultural, ¿no? Los niños no tienen que ser fuertes, no tienen que llorar, no tienen que manifestar de alguna manera sus emociones porque entonces muestran debilidad y la debilidad no se conlleva con esta parte del patriarcado hegemónico, ¿no? Ahí le dejaría yo, porque hay muchas cosas, pero daría yo oportunidad a mis compañeras, compañeros, compañeras que participaran, ¿no? Por favor. Gracias, Luis. Claro que sí, Sergio, te agradezco mucho tu participación y me gustaría mucho escuchar también por ahí si María Guadalupe, por favor, te escuchamos y puedes abrir tu micrófono adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo considero que desde mi infancia fue luchar tan solo por educación. No me permitían estudiar la secundaria porque pues yo tenía que cuidar a mi padre que estaba enfermo. Y, y así fue con la prepa, con la universidad, pero bueno, poco a poco fui viendo que esas cosas, pues no me iba a quedar como mis hermanas, ¿no? A través de rebeldía, pues fue que lo logré. Y yo decidí que no quería una educación así. Actualmente tengo un hijo de 7 años, al cual lo estoy educando bajo nuevas masculinidades. Me siento orgullosa de lo que llevamos. Es muy difícil, la verdad. Mm, es como luchar contra corriente, contra pues esta estructura, ¿no? Esa estructura que nos pusieron, esa violencia estructural que nos limita, es luchar incluso contra el padre, contra los familiares, porque pues desaprueban estas nuevas formas, ¿no? Estas nuevas formas de vivir, de convivir sin violencia. Y pues mmm, estoy como, me siento bien porque estoy haciendo poniendo este granito de arena, ¿no? Poco a poco yo sé que va a rendir fruto y, y se va a ir multiplicando y que no vamos a ver luego el trabajo que se realiza, pero sí ha habido una evolución y sí vamos pues de pie, caminando en pos de la igualdad. Claro que sí. Muchas gracias. A ti muchas gracias, María Guadalupe. Por favor, Magda, si puedes prender tu micrófono y compartir con nosotros, adelante. Gracias, maestro. Pues a mí me ha tocado la parte como de la cosificación de la mujer, pero desde el punto de vista de que, por ejemplo, a veces a mi esposo lo agregan en diferentes grupos de WhatsApp de puros varones, ¿no? Y entonces mis primos empezaban a enviar pues muchas imágenes, ¿no? De pornografía o chicas desnudas así. Y en el momento en el que él les comparte que no les es grato para él tener ese tipo de imágenes y les cuestiona que a ellos qué les causa, porque a él pues no le gusta, ya le empiezan a cuestionar, ¿no? Y dicen, ¿qué eres gay? ¿Qué te gustan los hombres? ¿O no eres machito? Entonces, por esa parte, y incluso en conversaciones, antes era muy natural, ¿no? Que decían algún comentario machista o misógino y era como la risa de parte de todo el grupo de primos, ¿no? Hasta que me empecé como a dar cuenta
de todo ese tipo de palabras, lo que involucraba y todo lo que tenían así, e igual empecé a hacer algunos cuestionamientos, pues era mucho la cosificación de la mujer. Y a eso únicamente va mi comentario. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Magda. La verdad es que pues das en un punto bien importante y es precisamente estos pasos que podemos hacer los varones para romper con ese pacto patriarcal, ¿no? Y a mí también me ha pasado esta situación en donde de repente me empiezo a sentir como muy incómodo, ¿no? Con grupos de amistades, siempre de varones, acerca de comentarios o acerca también, ¿no? O en estos grupos, ¿no? Que se supondrían tenía que ser para comunicarse, pero que se empieza a hacer como todo este tipo de compartir, ¿no? Como pornografía y chistes y eso. Y la verdad es que sí, los varones, los hombres que tienden que llegan a señalar estas conductas, ¿no? A sus congéneres, pues son sujetos de broma o precisamente, ¿no? Como esta desconfianza, bueno, pues que eres gay, ¿no? O que no te gustan las mujeres, ¿no? Y obviamente, pues bueno, no se dice así, ¿no? Se dice todavía en formas más machistas, ¿no? Pero sí, precisamente a eso apuntamos en el trabajo con varones y al trabajar entendiendo las masculinidades, ¿no? Acá hay este cambio cualitativo que es de a pasitos y es de poco a poco, pero en el momento en que un varón pueda señalar ese tipo de conductas, la verdad es que es un paso bien, bien importante, ¿no? Por ahí, por orden, a ver, Naida, por favor, si nos puedes compartir, adelante, a ver, si quieres abrir tu micrófono. Hola. Hola, Naida, buena tarde, te escuchamos. Naida. Cuestión machista, aunque mi padre fue una persona que a todos nos dio estudio, sus dosis de machismo, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de la herencia, los varones heredan, pero las mujeres no. Entonces, después de que fallece mi padre, mi madre arregla ese asunto y dice, y todos heredan, ¿no? Una cuestión por la herencia porque esté peleando algo, ¿no? No estoy buscando nada, ya tengo mi casa, afortunadamente tengo mi trabajo, pero mi madre en ese momento, hasta que desaparece mi padre, es que le da un orden, ¿no? Y obviamente mi hermano, pues estaba sumamente, y son cosas pues que él va manifestando. Por otro lado, en el área donde yo trabajo, que es área agrícola forestal, es un mundo de machos, completamente de machos. Una lucha de poderes donde la mujer tiene que ocupar cierto lugar que ellos creen que debemos ocupar. No puedes opinar, no puedes decidir. Incluso recuerdo que en alguna ocasión me dijeron, ahora que Rinaldo, deberías de hacer esto, esto y esto y esto. O sea, como, sin ni siquiera ser más que compañeros, quieren decidir sobre lo que tú quieres hacer con tu recurso. Entonces ahí es donde empieza esa lucha de poder cuando le digo, gracias por pedir, pero con mi dinero pues yo decido cuáles son mis prioridades, ¿no? A mí me resulta complejo esa lucha, es cansada y siempre en mi caso yo tengo que ponerme mucha, por decirlo así, para que puedan respetar mi posición de trabajo, mi posición en cuanto a decisiones. Y esa parte no me gusta porque al final de cuentas yo me reconozco como mujer y lo que quiero, lo que yo deseo desde mi posición de mujer, respeten esa decisión, respeten mi opinión y no tienen por qué estar opinando acerca de qué gasto o con quién salgo o con quién decido hacer cosas. ¿Me explico? Entonces sí es una lucha y más en esa área. Entonces a mí también ojalá que en parte de este curso, no sé, si den algún tipo de herramientas, no para atacar, pero sí como para razonar de alguna manera con estas personas y decirle, ok, está bien lo que tú dices, pero mi opinión también es esta, ¿no? Sin llegar a un punto de discusión.
sino tratando de hacerme visible, y no solamente yo, sino mis compañeras. Bueno, cada quien hace su lucha, pero al final de cuentas es una situación que nos afecta a todas. Gracias. Muchas gracias, Naira, por tu participación y por compartir con nosotros. Vamos a seguir por ahí dándole la voz a todos y todos los que quieran una última participación en esta parte. Isabel, por favor, si nos das tu opinión. Adelante, Isabel. Hola, buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Sí, comparto igual lo mismo que mis compañeras, o sea, creo que sí, todo esto viene de cultura, de esos privilegios que les han enseñado a ustedes como hombres a tener sobre las mujeres, y comparto el caso particular de un sitio de trabajo donde estuve por ahí. Y justo lo preocupante de lo que hablábamos, ¿no? Que muchas veces nosotros como mujeres somos parte de este patriarcado, ¿no? Se supone que como que los puestos de alto mando con cierto nivel de poder eran otorgados a los hombres, y las mujeres que tenían estos cargos de ciertos privilegios eran mujeres que tenían que ser estrictamente solteras, sin hijos, porque entonces se creía que tenían como que un poder igualitario al de un hombre, y al hombre no se le exigía ni que fuera soltero, ni que fuera o sea, que tuviera familia, no era un problema en el hombre, sin embargo, en la mujer sí, para alcanzar estos altos mandos, ¿no? Entonces, justo este tipo de situaciones donde queremos ahora como que ponernos al nivel de los hombres, o no al nivel, pero sí en un estatus igualitario, no se puede, y cuando se puede, tendríamos nosotras como mujeres que cumplir con ciertas características adicionales a lo laboral, ¿no? Entonces, claro que es preocupante, y claro que en este camino, por ser de alguna manera tener los mismos privilegios, y no privilegios, ¿no? Ya decíamos, no son privilegios, son derechos de los hombres, pues nos cuesta mucho en esta parte, sobre todo en lo laboral, creo yo. Muchas gracias, Isabel. María Génova, ahorita más adelantito les damos por ahí la voz, y también a Jorge. Muchas gracias por levantar la mano. Y creo que, bueno, Isabel ahorita estaba dando también como un gran punto al respecto, ¿no? Y es precisamente el hecho de cómo en ciertos espacios las mujeres tienen que, se les imponen cargas más grandes, ¿no? O requisitos para poder disfrutar de algo, ¿no? Que por su simple preparación, o por su simple capacidad, tendrían que poder ejercer y poder ser pagadas de la misma manera, y poder estar en ese lugar, ¿no? de jerarquía, ¿no? Y vemos que sí, al final ese es uno de los privilegios que muchas a nosotros varones nos cuesta a veces verlos, y que muchas veces los confundimos, ¿no? Precisamente como meritocracia, ¿no? Que la meritocracia pues es esta manera también de no reconocer, ¿no? Que la clase, el género, la raza, ¿no? Pues son determinantes también, ¿no? Para la manera en cómo nos va yendo en la vida, ¿no? Obviamente sí puede haber concursos y puede haber toda una serie, ¿no? de reglas para que haya equidad, ¿no? En una competencia, pero al final de cuentas sí es claro, y sí podemos incluso pues hasta medir, ¿no? Cómo nuestra circunstancia de género, nuestra circunstancia de clase o de etnia, pues tiene este poder, ¿no? Como para darnos o negarnos algunos privilegios, ¿verdad? Y pues bueno, por ahí ya vi que también
un compañero Jorge por ahí había levantado la mano, que me da gusto, pero pues precisamente el hecho como de que estemos viendo que más mujeres estén participando más que nosotros varones, pues me da a mí también, ¿no? Como la pauta para decir, nos sentimos incómodos cuando hablamos, ¿no? Los varones de este pacto patriarcal, ¿no? Y creo que debemos empezar, ¿no? No sintiéndonos culpables, ¿no? Sino sintiéndonos como parte, ¿no? Como parte de esa solución como para abandonar este pacto patriarcal, ¿no? Y es esta posibilidad de poder señalar, ¿no? De poder identificar cuando estamos en presencia de este pacto, de poder señalar, ¿no? Y de poder denunciar cuando a una mujer o a una persona se le niega un derecho, ¿no? Y se le favorece a un hombre, ¿no? A cambio. Y creo que esos son algunos de los primeros pasos, ¿no? Como decía por ahí, ¿no? También Isabel, ¿no? El hecho de que los hombres podamos señalar a otros hombres, ¿no? O llamar su atención, decir, oye, o sea, pues, ¿qué te ganas compartiendo pornografía o qué te ganas compartiendo un meme machista o misógino, homofóbico, ¿no? Creo que en ese momento, pues bueno, ¿no? Estaríamos como en estos pequeños pasitos para poder romper con ese pacto. Digo, romper, ¿no? Esta eliminación de un pacto patriarcal, me queda claro que es algo que no nos va a tocar, al menos a mí, ¿no? Veo que hay mucha gente mucho más joven porque, que yo, ¿no? Que a lo mejor le toca ver como que más, ¿no? Esta situación, más avances en este rompimiento con el pacto. Pero la verdad, pues bueno, hay que ponernos también en el contexto actual y es de, bueno, de ir dando pasos, ¿no? Y de ir creando como no creando, sino simplemente es de ir dando esta pauta para que haya mayor conciencia crítica, ¿no? Hacia la manera en cómo conformamos y cómo interactuamos hombres y mujeres, ¿no? Vamos aquí a retomar unas cuantas ideas que medio vimos la clase pasada, pero bueno, precisamente es partiendo del hecho, ¿no? Precisamente de cómo la sociedad y cómo nosotros como sociedad, más bien, ¿no? Así decirlo, a través de las redes sociales y a través de las plataformas digitales, pues vamos construyendo cultura, vamos construyendo y vamos también fortaleciendo estructuras, ¿no? Y creo que aparte la pandemia y en especial como el encierro de los primeros 4 o 5 meses, o sea, produjo un cambio en la manera en cómo interactuábamos que yo creo que pocas veces habíamos visto, ¿no? Y creo que realmente inauguró una forma de interactuar que difícilmente va a cambiar, ¿no? En los meses o en los años que vienen, ¿no? Al final estamos en un proceso también como de relanzamiento, ¿no? Hacia los espacios públicos, pero toda esta situación de precaución, de miedo o de aprovechamiento todavía del espacio virtual, ¿no? Pero lo que vimos en los meses de marzo como a septiembre sí fue una circunstancia con la cual se creó totalmente una nueva manera de interacción social y toda una manera diferente en la cual empezamos a construir culturalmente nuestra forma de relacionarnos en un momento de emergencia planetaria, en un momento pandémico, ¿no? Y creo que la mayoría lo pudimos ver, por ejemplo, bueno, simplemente la herramienta que estamos utilizando ahorita, ¿no? No tenía ni remotamente una tercera parte, ¿no? Del número de usuarios que ahorita están inscritos, ¿no? Hablando de Zoom, ¿no? Google Meet, por ejemplo, era una cosa súper incipiente, ¿no? Realmente no estaba tan desarrollado como está ahorita, ¿no? Y creo que uno de los casos más sonados y un caso en el cual podemos ver cómo la pandemia cambió la interacción de una manera sumamente profunda, pues es el TikTok, ¿no? TikTok es una aplicación
China, que ya existía antes de la pandemia, pero que la verdad es que pues muy poquitas personas, ¿no? La utilizaban, la conocían, porque bueno, ¿no? Al final todavía tenían como mayor preeminencia, ¿no? Otras herramientas, ¿no? Pero lo que le permitió a la gente, ¿no? Este TikTok, pues precisamente era la posibilidad de interactuar desde un encierro, ¿no? Interactuar y dar a conocer, ¿no? También como sus gustos, una serie también, ¿no? De material, ¿no? Que después se convertía viral, bailes, doblajes, bueno, todo lo que ustedes ven y conocen y saben, retos y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, esta plataforma es un ejemplo, pero bien, bien claro de cómo las redes sociales configuran y son una fuente, digamos, de construcción cultural muy fuerte en este momento, ¿no? No quiere decir que antes de la pandemia no lo fueran, pero en este momento pues lo son todavía mucho más efectivas, ¿no? Y vemos, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? En TikTok, Instagram, toda esta serie de plataformas, pues bueno, también tienen esta doble cara, ¿no? Por un lado pueden ser una manera de comunicación tanto mercantil, de comunicación comercial, de comunicación también pues sí, de gustos, de hobbies, ¿no? Pero también, ¿no? Se ha visto como esta herramienta también a través de la cual se cosifica, esta herramienta a través de la cual también se objetiviza también los cuerpos, ¿no? Hablemos sin género, ¿no? Los cuerpos en general, pero obviamente, bueno, ¿no? Está esta validación del cuerpo femenino a través de los varones ¿no? Estar compartiendo, ¿no? Con una finalidad como cosificante, ¿no? Los cuerpos y este tipo de situaciones. Entonces vemos, ¿no? Esta parte, ¿no? También, ¿no? En el ámbito de lo digital, pues, ¿no? Como hablábamos del Zoom, pues también podemos hablar de WhatsApp, podemos hablar de Telegram, ¿no? O sea, cuántas personas no tuvimos la posibilidad de mantener comunicación gracias a WhatsApp, ¿no? Y las videollamadas y las videoconferencias, ¿no? Lo cual es uno de los aspectos totalmente nobles o loables, ¿no? De estas tecnologías, ¿no? Pero también, ¿no? De qué manera se convirtió en esta cantina virtual en donde se habla de la vida sexual de otras personas, en donde se comparte, ¿no? Por ejemplo, foto, pornografía, donde más aún, ¿no? En donde se hace este acoso digital, ¿no? De empezar a compartir el material, ¿no? Lo que le llaman, ¿no? Comúnmente como los packs o ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que nos damos cuenta de esta bifurcación que pueden seguir el uso digital en redes sociales, ¿no? Por un lado, nos acercaron, ¿no? En un momento en que la distancia social era imperativa, ¿no? En un momento en que la distancia social era planetaria, ¿no? Incluso, pero también, ¿no? Nos dio pie como que para profundizar algunos de los comportamientos que ya veíamos, ¿no? Pero que todavía pues se fueron como profundizando de manera muy acentuada en la pandemia, ¿no? Este es lo más reciente que podemos hablar como de instituciones, ¿no? De construcción social, ¿no? Hablando de las redes sociales y aparte porque es, ¿no? Es el tema que aquí nos aboca. Pero bueno, ¿no? Creo que aquí vemos personas de muchas edades y podemos hacer un análisis de cómo diferentes estructuras nos han socializado y cómo en diferentes estructuras hemos visto que se ha configurado este pacto patriarcal, ¿no? Todo lo vemos y todo lo hemos visto en la familia, ¿no? Que digamos, que es la unidad social, ¿no? Por excelencia, y es la unidad social donde podemos ver reflejado este pacto patriarcal, ¿no? Por ahí ustedes dirán, ¿no? No, pero es que en mi familia, ¿no? Y que es algo que yo he escuchado muchas veces, ¿no?
y por ahí, a rato, por ahí, si alguien también tiene algún comentario al respecto, pero es decir, muchas veces hemos escuchado decir, no, es que en mi familia ahí hubo un matriarcado, ¿no? Y lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Y realmente no es que tanto que matriarcado como tal, histórica, antropológica, ¿no? Y hasta de manera, digamos, con un método científico, nunca ha habido realmente un matriarcado, ¿no? Lo que ha habido es, por ejemplo, ¿no? En estas unidades familiares en donde de repente hay una desaparición, ¿no? De la figura masculina o de la figura paterna, hay una aparición o hay una persona que tiene que llenar ese espacio. Y como la figura patriarcal o la figura del padre es tan importante, ¿no? Para la columna vertebral de una familia, entonces las mamás llegan a ejercer ese rol, ¿no? Y lo llegan a ejercer como se supone que lo debe ejercer un varón, ¿no? Con energía, impositivos, ¿no? Con fuerza, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de un padre, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de un hombre? Entonces, cuando llega a pasar eso es o porque el padre desaparece, fue un padre ausente, ¿no? Ya sea un padre ausente de manera física o de manera, digamos, simbólica, o sea, un padre que no asume como lo que se espera como de ese rol patriarcal, ¿no? De ese rol, digamos, como impositivo, ¿no? Pero realmente eso es lo que sucede en estos casos cuando hablamos como de matriarcados, ¿no? O sea, es precisamente a la falta de esa figura, ¿no? Estereotípica, ¿no? Patriarcal, pues debe haber una persona que debe absorberla y pues muchas veces son las mamás, ¿no? Entonces, bueno, ese es el caso de la familia, pero bueno, también todo el mundo hemos visto cómo este pacto patriarcal, ¿no? Se establece en las escuelas y lo podemos ver a nivel, ¿no? De nuestros compañeros, compañeras, compañeros así de clase, ¿no? En donde afortunadamente yo cada vez veo, por ejemplo, más, es un ejemplo mini, pero bueno, es un ejemplo, por ejemplo, la escolta, ¿no? O sea, ahora sí que en mi tiempo, casi siempre el varón alto, atlético, o sea, era la persona que siempre cargaba, ¿no? La bandera, ¿no? Ahorita afortunadamente ya va cambiando, ¿no? Porque, bueno, van permeando algunas cosas, pero son ejemplos, por ejemplo, que a mí en mi tiempo me pasaron, ¿no? Jefe o jefa de grupo, ¿no? También en algunas circunstancias. El hecho también, ¿no? De cuando tenemos compañeros, ¿no? Varones que se alejan, digamos, como de lo que se espera, ¿no? Digamos, como del ser hombre, pues también, ¿no? Las diferencias que se hacen y los maltratos, ¿no? Y el acoso que se llega a hacer, ¿no? Y bueno, eso lo vemos a nivel de los compañeros, ¿no? Pero también a nivel de la organización académica, de los departamentos escolares, de los departamentos académicos, pues podemos ver también, se puede ver en cómo están dados los roles, ¿no? Académicos, ¿no? Las coordinaciones, las jefaturas, ¿no? Las direcciones, y también en el trabajo administrativo, ¿no? ¿Quiénes son las que ejercen más el trabajo administrativo, ¿no? Pues por lo general siempre son las mujeres, ¿no? Las que están en estas áreas como más administrativas, precisamente, pues bueno, ¿no? Por pensar que son más aptas, ¿no? Ahí está, digamos, esta parte también, ¿no? Para ese trabajo, y aparte no implica la necesidad de tomar decisiones y de imponer decisiones, por así llamarlo, ¿no? O de tener como ese rol jerárquico, ¿no? Entonces, pues lo vemos, ¿no? Lo vemos en este aspecto. En el caso del Estado, pues bueno, ¿no? Simplemente hablamos de un país, aquí México, que hasta hace 60 años las mujeres no podían votar en este país, ¿no? Entonces estamos, ¿no? Por ejemplo, viendo, ¿no? Esta parte, o estamos viendo también en cómo se reparten, ¿no? Digo, afortunadamente ahorita ya hay fórmulas paritarias y hay compromisos de muchos gobiernos por tener estas gobiernos paritarios o fórmulas paritarias, pero aún así, o sea, aún así la manera en cómo se dan las decisiones o cómo se dan los tratos, ¿no? En estas esferas, ¿no? Aún con
con esta paridad que es muy deseable, pues sigue siendo todavía, ¿no? Con una situación de mayor privilegio para los hombres, ¿no? Cómo se dan los recursos para las campañas políticas, por ejemplo, cuando hay candidatas y candidatos a elección, cómo se da el apoyo de las dirigencias, ¿no? En este caso, también la manera en cómo se van desarrollando ciertos derechos, ciertas prerrogativas, ¿no? Que por fortuna, pues, ¿no? Como hemos venido diciendo aquí, pues bueno, hay un compromiso, ¿no? Incluso internacional, porque el Estado y porque sus instituciones, pues, garantice esta igualdad y garantice que no haya esos privilegios. Pero bueno, todavía hay como muchas inercias y hay muchas cosas que no pueden desarticular de manera, ¿no? Clara este pacto, ¿no? Y creo que en tiempo de las campañas, pues lo vimos muy claro, ¿no? Era como esta defensa, ¿no? A personajes que, pues, si bien nadie los estaba señalando como culpables, pero pues sí, había como este señalamiento de haber sido, ¿no? Denunciados, ¿no? Por personas, ¿no? Víctimas de maltrato y que, bueno, ¿no? Al final de cuentas, pues el hecho como o de callar o de respaldar, ¿no? a ciertas personas, pues implicaba pues esta firma o este asumir ese pacto patriarcal, ¿no? Bueno, la religión ni se diga, ¿no? Desde la manera en cómo está originado en el Génesis el paraíso, ¿no? Pues vemos, ¿no? Ahí ese pacto patriarcal, ¿no? Y creo que es el ejemplo más claro, ¿no? Y cómo siendo una sociedad que está tan basada en la columna, pues sí, judio-cristiana, ¿no? Y también de instituciones, ¿no? Pues sí, ¿no? De derecho romano, pues bueno, vemos totalmente cómo desde la religión, pues también, ¿no? Nuestra propia cosmovisión, que como pueblo, ¿no? Se nos fue, digamos, por ahí, se nos fue, pues, adoctrinando, se nos fue dando, ¿no? Pues está ese pacto patriarcal también muy presente, ¿no? En muchas en muchos de nuestros dichos, en muchos de nuestros pensamientos, ¿no? Digo, pensémoslo, digamos, no a lo mejor en todos los que estamos aquí, a lo mejor, ¿no? Muchos que estamos aquí, pues bueno, ¿no? Ya no tenemos como ese velo, ese manto, ¿no? Como religioso, pero pues muchas personas siguen, ¿no? En esta situación, ¿no? Y bueno, ¿no? El pacto patriarcal, ¿no? Pues también, ¿no? Lo vemos construido, reforzado, desde un actor que es totalmente preponderante y que totalmente es uno de los principales verdugos, digamos, de nuestra suerte y de nuestras interacciones sociales, ¿no? Que es el mercado, ¿no? El mercado, ¿no? Y el sistema capitalista, pues tiene esta capacidad tanto de oprimir, pero también como de adaptarse, ¿no? Es esta capacidad de ir adaptándose para poder mantener su capacidad de dominación, su capacidad adquisitiva, ¿no? Y mantener esta serie de privilegios, ¿no? Entonces, vemos que los mercados, por un lado, facilitan las brechas salariales de género, ¿no? Porque en aquellos trabajos en donde se requiere como esta mayor mano de trabajo masculina, porque el hecho de darla, ¿no? a mujeres, esa oferta laboral significaría perder producción o significaría que la mujer por ir a cuidar, porque no, así está establecido por la manera de los roles y la manera en cómo está establecido la división social del trabajo, en ese peligro de que la mujer no pueda cumplir con todos los horarios de trabajo, con toda la productividad que se espera, pues bueno, no sean estas brechas, ¿no? Pero tenemos luego, por ejemplo, estas campañas mediáticas y tenemos también estas
compañías, ¿no? Grandes, ¿no? Como son Nike, ¿no? Como son de Nike de productos deportivos, como es Gillette, como son las cerveceras, ¿no? Donde de repente, ¿no? Empiezan a sentir esta presión, ¿no? De los grupos, ¿no? Sobre esta necesidad de señalar la violencia, esta necesidad de romper con los pactos, esta necesidad de acabar con los estereotipos y acabar con los arquetipos de género. Y resulta que empiezan a ser más feministas que las feministas, ¿no? Irónicamente empiezan a sacar estos comerciales en donde se habla del empoderamiento, ¿no? Femenino, en donde se empieza a hablar también de lo que es ser un nuevo hombre, de lo que implica, ¿no? También como hacer un cambio, ¿no? En nuestras maneras y este tipo de cosas. Y pues vemos que simplemente es una adaptación, ¿no? Para adoptar, ¿no? Aquí sí un lenguaje políticamente correcto y adoptar también una postura que les permita, ¿no? Tener esta posibilidad como de integrarse y no perder, digamos, como esos márgenes de maniobra o no perder, ¿no? Esa capacidad también, ¿no? De adaptarse a nuevos reclamos, ¿no? De una sociedad capitalista, al final de cuentas, y una sociedad occidental, pero que no se atreve como a cambiar, digamos, ¿no? las formas o las normas, digamos, de competencia y de mercado, ¿no? Entonces, es realmente un total crucigrama, la manera, pareciera un crucigrama, ¿no? Cómo se entretejen, ¿no? Estas interacciones con las estructuras y con los actores, ¿no? Sociales, pero todos, ¿no? Van precisamente hacia esa conformación o esa construcción sociocultural de pautas y normas de conducta y en este caso a esta imposición y a este reforzamiento del pacto patriarcal, ¿no? Entonces, voy a tratar un asuntito nada más y ya les damos otra vez por ahí voz a todas y todos y todes. Y pues bueno, ¿no? O sea, aquí es importante, ¿no? Ver el pacto patriarcal en cualquiera de las estructuras que hemos visto, pues de qué manera permite reafirmar las masculinidades, ¿no? Creo que es importante señalar que, como habíamos dicho en un principio, que el pacto patriarcal pues tiene como una de sus características principales pues esa reafirmación, el asegurarse, ¿no? Ese dominio y esa permanencia del dominio de los hombres sobre las mujeres, ¿no? El hecho de que día a día, ¿no? Los varones estemos tan empeñados como reafirmar, ¿no? Nuestra masculinidad, nuestra hombría, nuestro don de mando en ciertos ámbitos y en ciertas estructuras, pues es parte también, ¿no? Como de este mandato del pacto patriarcal, ¿no? Existen toda esta serie de privilegios que te va a dar el pacto patriarcal, ¿no? Pero sin tú firmar nada y sin tú estar, digamos, aparte de muchas veces consciente, vas a hacer cierto tipo de actividades para que este pacto patriarcal siga siendo posible y este pacto patriarcal siga manteniéndose firme en nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, desde los espacios, ¿no? Y estructuras donde interactuamos, ¿no? Que son todos los que ya vimos, pues se establece una serie de requisitos o una serie de actividades que hay que estar reiterando frente a las otras, los otros y los otros, ¿no? O sea, pero curiosamente, ¿no? La reiteración que tenemos que hacer los hombres frente a otros hombres es como la más importante, ¿no? Es la que realmente le va a dar realce a tu masculinidad. O sea, de entrada, el pacto patriarcal, ¿no? Te asume superior, te sale en dominio de la mujer, ¿no? Pero el pacto patriarcal busca, ¿no? Darle poder y hegemonía toda más a esa masculinidad más fuerte, a esa masculinidad más hegemónica, ¿no? Entonces, por eso, entre hombres, ¿no?
buscamos a cada rato como reafirmarnos y reafirmar nuestra hombría, ¿no? Reafirmar nuestra valentía, y vemos, ¿no? Que por que te ganen un espacio en el estacionamiento, y eso es una noticia que yo vi ayer, ¿no? O sea, por un lugar de estacionamiento, ¿no? Lincharon y mataron a una persona, ¿no? A un señor de adulto mayor, ¿no? Y en la reyerto, ahí en el conflicto, pues eran puros hombres golpeando a la persona, ¿no? Y esta persona defendiéndose y también tratando de imponer, porque por qué debían a él quitarle el lugar, ¿no? ¿Por qué deberían moverlo, ¿no? Y entonces vemos que esta reafirmación, ¿no? En este país que es tan parte ya idiosincrática, lamentablemente, ¿no? De nuestra historia contemporánea, ¿no? La violencia entre grupos delictivos, pues también muchas veces es esta, ¿no? Lucha, ¿no? De masculinidades chocando para ver quién es el que domina al otro, ¿no? Es increíble, lo vemos también, ¿no? Hace poquito, ¿no? Hubo esta lucha entre magnates y blancos, personas blancas, hegemónicas, hombres blancos hegemónicos, ¿no? El dueño, por un lado, de la compañía Tesla, ¿no? Y el dueño, por otro lado, de la compañía Virgin, que es una compañía de aviones, compitiendo, ¿no? Y dándose indirecta y directamente con todo para ver quién era el primero de imponer un avión o poner una nave, ¿no? En el espacio, ¿no? Y hacer como una competencia así, ¿no? Entonces, vemos que el pacto patriarcal, digo, nos vemos beneficiados todos los hombres, pero que incluso lleva como que a esta reafirmación de entre hombres, ¿no? Y entre hombres, pues bueno, ya hemos visto, ¿no? Lo vimos en la clase pasada, pues nos podemos llegar a matar, ¿no? Por tener incluso un lugar, ¿no? Preponderante dentro de este pacto que ya de por sí nos traduce ciertos beneficios, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que permite esta reafirmación del pacto patriarcal? Pues bueno, es la constante competencia en todos los espacios, ¿no? Ya hemos hablado por ahí, ¿no? Algunas de ustedes, ¿no? Ya habían hablado de los espacios laborales, de los espacios familiares, ¿no? Y esta constante competencia en la cual no hay que dejar subir a las mujeres y también en la cual hay que mantenerse, digamos, como en constante preeminencia o competencia frente a otros hombres, pues es una manera también, ¿no? En cómo vamos encumbrando, ¿no? Que el ser hombre es la medida de la competencia y el ser hombre es la medida, digamos, del llegar a ciertos espacios, ¿no? También, ¿no? El gozar de espacio y reconocimiento social es algo que se nos enseña, ¿no? Desde pequeños, y es algo que totalmente busca reafirmar, ¿no? La masculinidad a través de los diferentes pactos, a través del pacto patriarcal, ¿no? Que está implícito en nuestra sociedad, ¿no? También, ¿no? Esta necesidad o este reconocimiento, ¿no? Por descubrir cosas o por aventurarnos, pues bueno, es una forma también, ¿no? En la cual al hombre, que aparte, digo, se le ponen, digamos, las condiciones estructurales al hombre para que sea el más capaz, el más posible de aventurarse o el más posible de aventarse a descubrir cosas, ¿no? Pues bueno, ¿no? En el momento en que lo hace, pues es más valorado, ¿no? Y lo vemos en historias, lo vemos en la historia, por ejemplo, de los hallazgos, ¿no? Que se han ido haciendo en términos espaciales, en términos de física, en términos de aeronáutica, ¿no? O sea, en muchas de las investigaciones, las precursoras han sido mujeres y a quien se le acaba reconociendo, ¿no? Y aún ahora los equipos también, ¿no? Dentro de este pacto patriarcal, los equipos multidisciplinarios están más conformados por varones y
¿no? Seguimos viendo que no se le da, digamos, la misma importancia al trabajo que hace una mujer científica, el caso de un varón científico, ¿no? Pero, pues yéndonos más atrás, o sea, la historia de la ciencia, la historia de la aeronáutica está, pues, llena de casos, ¿no? En donde las precursoras de ciertos descubrimientos fueron mujeres y el reconocimiento final se lo dieron a un hombre, ¿no? Y eso es precisamente esa es una muestra, ¿no? Muy clara de ese pacto patriarcal, ¿no? O sea, ¿qué hombre dijo, oye, ¿no? Esta científica, ¿no? Fue la precursora, esta científica también, ¿no? Le debemos el reconocimiento. Realmente no existe tal, ¿no? Sino era como, bueno, ¿no? Darle el espaldarazo y, ¿no? Nosotros varones fuimos los que conseguimos este descubrimiento, o este logro, ¿no? Está bueno, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? El hecho de ostentar la propiedad, ¿no? Los bienes de la familia, financieros, ¿no? Que es, por ejemplo, el caso de la herencia, ¿no? Como por ahí decían, pues bueno, ¿no? Eh, eh, a través, digamos, de los derechos de propiedad, a través de muchas instancias del derecho civil, ¿no? Pues se le da mayor, ¿no? Posibilidad a los hombres de ser propietarios, se le da mayor posibilidad a los hombres de mantener, ¿no? Su estatus económico, ¿no? Entonces, pues vemos, ¿no? Que constantemente, ¿no? También desde el Estado, pues se ha estado tratando de cercar, ¿no? Y proteger este pacto patriarcal, ¿no? Para que las mujeres, pues bueno, poco a poquito, ¿no? No hay disposición en contrario para que una persona pueda heredar o para que una mujer pueda heredar o para que una mujer pueda comprar, ¿no? Pero vemos que, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que por ahí nos ponían, ¿no? La familia, esta institución, ¿no? Tan jerárquicamente masculina, pues bueno, ¿no? Tiene estas preferencias por los hombres para heredar, ¿no? Y curiosamente es como, no es tanto que a veces que no se le tenga como confianza, ¿no? A la mujer para poder, administrar o recibir algo, ¿no? Sino decir, híjole, es que va a llegar un canijo que ni siquiera trabajó por ello y se lo va a quedar, ¿no? O sea, ahí podemos ver como estas paradojas, ¿no? Que existen, ¿no? Y cómo de manera implícita los hombres reconocemos que, pues, que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, está esta parte, ¿no? También el hecho de el dominio o el poder, ¿no? Que se ejerce sobre la familia, pues es también una manera, ¿no? En la como diariamente, pues está reafirmando ese pacto patriarcal, ¿no? De nueva cuenta, pues está esta parte de las herencias, pero bueno, también está desde las partes más simples que vemos desde que somos menores de edad, que es cómo se distribuyen las labores en la casa, ¿no? Hasta también, ¿no? En el momento en que ya se está en una situación de hijos o hijas adultas, ¿no? Pues cómo se le da un trato a una y cómo se le da un trato a la otra, ¿no? Esto no es generalizable, ¿no? Yo creo que muchos de los de aquí vivimos en familias que tienen o que buscan tener una dimensión más democrática, más igualitaria, pero bueno, ¿no? Lamentablemente, pues en muchos espacios domésticos, pues se sigue viviendo, ¿no? Es esta imposición del pacto patriarcal desde la familia, ¿no? Y, pues bueno, ¿no? En el caso concreto de las redes sociales, ¿no? Cómo las redes sociales reafirman las masculinidades, pues la reafirman, ¿no? Por ejemplo, en el hecho de los varones sentirnos dueños de los cuerpos de las mujeres, de poder compartir material, ¿no? Que de manera íntima, de manera confidencial y con un compromiso, digamos, ¿no? de lealtad de una a la otra persona, ¿no?
llegamos a veces a repartir, ¿no? O sea, en ese momento, por ejemplo, hay una manera de cómo se está reafirmando el pacto patriarcal en las redes sociales. ¿De qué otra manera? Cuando hacemos escarnio o cuando nos burlamos de alguna persona que se aleja, digamos, como de esos moldes de masculinidad, ¿no? Que estamos, que estructuralmente estamos condenados, ¿no? Como a cumplir, ¿no? ¿Cómo más lo hace? Pues bueno, ¿no? En el momento en el que compartimos un chiste, un meme misógino, un meme homofóbico, ¿no? En el momento en que vemos que hay un acoso selectivo hacia una persona, ¿no? En su Facebook, en su Twitter, ¿no? Y no hacemos nada, ¿no? Nos quedamos pasivos, o el momento en que nos involucramos como en ese acoso selectivo, ¿no? Y en ese acoso y hostigamiento en redes. Entonces, pues hay muchas maneras en cómo el pacto patriarcal se reafirma en las diversas estructuras, ¿no? Y aquí, pues bueno, es llamarlos a pensar, ¿no? De qué manera nosotros, en nuestro uso diario y cotidiano que le estamos dando a las plataformas digitales, ¿no? Estamos avalando ese pacto patriarcal, ¿no? Y qué estamos haciendo también, ¿no? Para señalarlo o de plano si nos estamos quedando como pasivos, ¿no? O también la otra situación, que yo creo que es algo que nos pasa, ¿no? O sea, ¿por qué hemos llegado como a normalizarlo? ¿Por qué hemos llegado a normalizar y a ver, ¿no? Que puede ser algo normal el compartir un chiste homofóbico, el compartir un chiste misógino, ¿no? Creo que esas son, ¿no? Varias preguntas que podríamos como empezar ahí a detonar entre todas, todos y todes. Y bueno, ahorita me gustaría, ¿no? Volver con ustedes para escuchar algunas de sus aportaciones. Me gustaría escuchar mucho, ¿no? A más varones participando, ¿no? Sería genial poderles escuchar. Y con eso en mente, pues vamos a pedirle a Jorge si nos comparte y si abre su micrófono. Por favor, Jorge, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, Jorge, muchas gracias, te escuchamos. Compañeras, compañeros, estaba revisando justamente en todos los que estamos participando de este taller. En su mayoría son mujeres. Quienes están participando en comentarios, efectivamente, tienes toda la razón, son mujeres. Y eso pone justamente el dedo en la llaga sobre qué son los talleres sobre nuevas masculinidades, ¿no? Es muy difícil involucrarnos en este sentido. Una de las compañeras dijo sobre el acoso en el ámbito laboral, pero ese no solo se da con las mujeres, ¿no? Yo sufrí un problema muy fuerte, incluso me corrieron del ayuntamiento, precisamente por una competencia masculina, no por una situación de menospreciar porque eras mujer, sino simplemente porque llegó ahí una especie, podríamos decir, machos alfa, en el sentido de competencia por el trabajo, y terminaron corriéndome porque querían meter a un amigo del que era mi jefe, ¿no? En un ayuntamiento, en un municipio en Veracruz, en Jalapa específicamente, digo, no me cuesta nada decirlo. Sí me sorprende esta parte que no hablamos, ¿no? Yo justamente dentro del ayuntamiento estaba en talleres de masculinidades y no se habla. Es muy difícil que un hombre hable sobre sus sentimientos, sobre lo que le está pasando, sobre lo que necesita. Y cuando lo habla, eso porque está a punto de morirse en el hospital o porque ya simplemente reventó, ¿no? Entonces yo me inscribí en tu taller precisamente para tener esta herramienta de ya no denostar a la parte masculina, ¿no? Sino precisamente construirla para evitar
todos los testimonios que hemos estado escuchando previo de las compañeras, no solo en esta intervención, sino en la anterior. O sea, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es este crecimiento para una cultura de paz, para generar precisamente una nueva masculinidad? Yo tengo 2 hijas, yo tengo 52 años, tengo una hija de 21 y otra de 10. Y yo sí las he tratado, como decía otra compañera en su intervención, justamente de educar en el que no, hijita, los hombres no te tienen que decir, o sea, mira, yo te cocino, yo esto, en fin, ¿no? Cambiar este camino, y precisamente, pues bueno, una de las herramientas es justamente la que nos puedas compartir para esta situación. Pero para finalizar, sí me queda como muy claro, ¿no? Las participantes son mayores inscritas que los hombres y su participación es más activa que la de nosotros, los masculinos, ¿no? Por decirlo. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu participación y bueno, ahorita comentamos un poquito de todo lo que nos han estado compartiendo. José Luis, por favor, si abres tu micrófono y quieres comentar algo, adelante, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, adelante, José Luis. Sí, ok, sí me escuchan. Pues muchas gracias por permitirme participar. Yo concuerdo mucho con lo que el compañero que acaba de hablar dice, en cuanto a que sí debemos como reeducarnos, ¿no? Como varones, para romper con este pacto, con este llamado pacto patriarcal, ¿no? Pero esa reeducación tiene que ser pues distinta, por eso la palabra reeducarnos, no debe ser distinta a la como se nos ha venido educando a los varones. Y en todo esto pienso que pues tiene que participar toda la sociedad, no es una cuestión donde se les deje el papel nada más a las madres que son mayormente las que nos educan, sino debe de participar pues toda la sociedad, ¿no? O sea, los hermanos, los tíos, las tías, los abuelos, toda la familia y la sociedad en general, pues debemos de participar en esta nueva reeducación de la masculinidad, ¿no? Estas nuevas masculinidades, porque no se trata de enfrentarnos, como bien decía el compañero que habló anteriormente, no se trata de una guerra o de enfrentarnos hombres y mujeres, o no, porque inclusive yo he llegado a pensar que todo esto hasta puede caer en un discurso de odio, ¿no? Se trata de reconocer que necesitamos reeducarnos y necesitamos crear nuevas masculinidades entre todos. Esa sería mi opinión, mi participación. Muchísimas gracias. A ti, José Luis, muchas gracias por tu opinión y por tu participación. Claudia, por favor, escuchamos con mucho gusto. Adelante. Oh, Claudia, no, mejor no está no está por ahí, sino ahora tomamos la palabra. María, por favor, si puedes darnos tu opinión, te escuchamos con gusto. Ok. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta preferencia y gracias por tu gran tema. Soy una mujer de 66 años, jubilada, y voy a platicar un poquito de cómo fue mi historia. Mi historia fue criada en un ambiente misógino, machista, con una gran cultura patriarcal. Y bueno, yo crezco con esta mentalidad machista. Yo como mujer genero esta mentalidad machista, misógina, durante mucho tiempo. Después me toca ser jefa de un personal. Yo tenía a cargo 26 personas
y llego ante un lugar donde las autoridades que estaban arriba de mí eran mujeres, pero todas actuábamos como hombres, como esa cultura machista, como esa cultura patriarcal, replicando los modelos aprendidos y mujeres replicando estos modelos, y me di cuenta que éramos masculinizadas, machistas, y entonces me fui dando cuenta de esto, ¿no? Tú dijiste algo que yo estoy totalmente de acuerdo, que no existe el matriarcado como tal, sino como lo que explicaste, estoy totalmente de acuerdo. Mujeres empoderadas, machistas, reproduciendo esta cultura. Y bueno, ¿cómo me fui cambiando esta mentalidad, esta manera de ser? Yo llegué a un proceso de cáncer y ahí empecé a llevar terapia grupal, individual, y empecé a darme cuenta de todo esto que estoy platicando y empezar a cambiar paradigmas, cambiar mentalidades y bueno, ir cambiando todo esto. Pero me doy cuenta hoy que donde se debe cambiar todo esto es en la familia. La mujer fomenta mucho esta cultura, fomenta, porque además nos damos cuenta, de verdad no nos damos cuenta que fomentamos, ¿no? Ahora les quiero platicar lo que ha pasado en las redes, un ejemplo de mucho que he visto en las redes, en Facebook, en Instagram, en todo lo que he visto. Algo que pasó en las redes, ahora en la de las vacunas, un chico como de 30 años se fue a vacunar. Yo estoy en varios grupos, en uno de ellos estoy en un grupo de mujeres de como de 250, son todas mujeres. Entonces, un chico se fue a vacunar y empezó a gritar porque tenía pavor a la jeringa, ¿no? Y lo publicaron en las redes, y entonces las compañeras empezaron a decir, no, que es un marica, es un puto, mira nada más, a ver, ahora, o sea, puros comentarios machistas, de los que se acostumbra a oírlo, uno lo escuchan los hombres. Entonces, yo hice un comentario de que esto era como que estábamos volviendo al machismo, y también me fue como en feria. Entonces, eso es lo que yo les quería platicar, les quería comentar de que donde se tiene que iniciar este gran cambio. Me encantó lo que dijo el compañero Jorge, lo que hace con sus hijas. De veras que tenemos que empezar en la familia y cambiar, pero primero nosotros, nosotras. Gracias, muy amables por estos temas. Gracias. Gracias a ti, María, muchas gracias por tu testimonio y por tu participación. José Francisco, por favor, si quieres tomar palabra, con mucho gusto, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me parece muy atinados los comentarios que han surgido durante esta sesión, y quiero recuperar algunos, porque no se puede de todas formas todos. Me parece que no se cuestiona nada desde el confort, ¿no? Algo que al principio estaba a discusión, que por qué justamente eran las mujeres quienes participaban más. A mí me parece que es justamente derivado de estas situaciones, ¿no? Ahora sí que las afectadas directamente son ellas, porque al final de cuentas, justo como ya mencionaban, todos somos hijos del patriarcado. Queramos o no, lo conozcamos o no, nos demos cuenta o no, somos hijos del patriarcado, y esto ya lo llevamos casi que inherente a nuestra persona. Me parece también que el cambiar este chip, el cambiar la mirada, es un asunto cultural también. Se lleva a todas las familias, a todos los núcleos, pero tiene que llegar a gran escala. Si no, esto se queda en una mera intención. Creo que ahí vamos, como que pasito de tortuga, pero justamente es este tipo de discursos, algo que me llamó la atención justamente del testimonio de la compañera María, es que menciona una como mujer, ¿no? Este discurso de yo como mujer, yo como hombre, me parece que también ya trae una carga, ¿no? De como mujer, tengo tal o cual paquete
no sé, de características, de cualidades, de cosas, y uno como hombre tiene tal o cual paquete de características, ¿no? Entonces, si es algo que no importa la cantidad de leyes que haya o que exista, que se tengan que explicitar, porque hasta para eso, ¿no? O sea, se supone que los derechos humanos, pues son para todos, son universales. Entonces, ¿por qué hay que hacer leyes específicas para cada una de las características, identidades o, en fin, condiciones, ¿no? No, me parece un poco innecesario, pero justamente necesario porque pues no se respeta. O sea, es una cuestión que mucho tiene que ver la cultura y cómo cómo hemos normalizado y sin cuestionar las actitudes que tomamos muchas veces. Entonces, nada más es lo que quería comentar. Muchas gracias, Jorge, por tu participación. Vamos a tomar por ahí otra con mucho gusto. Virginia, por favor, si puedes hablarnos y compartirnos, adelante. Sí, buenas tardes. En realidad es una pregunta y siempre me llama muchísimo la atención los comentarios de las mujeres que dicen que son las mujeres quienes siguen formando machos. Cuando yo en realidad lo que creo es que justamente este sistema patriarcal lo que hace es dejar a las mujeres la educación de las personas y que las mujeres, como hemos crecido en este sistema, pues pensamos que tenemos que seguir como preservando estos roles genéricos que generan la violencia. Entonces, a mí me gustaría escuchar su opinión sobre justamente estos discursos de las mujeres que se siguen culpando a sí mismas de preservar el machismo. Gracias. Gracias, Virginia. Con mucho gusto ahorita contestamos tu pregunta. Además, me gustaría escuchar un último comentario antes de continuar y pasar a tu pregunta y pasar a la parte final de nuestra sesión del de hoy. Por favor, Amelia, si gustas compartirnos y abrir tu micrófono, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hace un momentito escuché algo que compartió un compañero Mata, o de apellido Mata, y me parece muy interesante cómo desde la comodidad para muchas personas, sean hombres o mujeres, seguimos reproduciendo los roles de género que violentan el derecho de todas las personas, ¿sí? Y muchas veces, bueno, desde la comodidad de recibir tanto, muchas veces la mujer, no quiero decir que todas, pero así muchas veces ocurre, desde la comodidad de no arriesgarse para ir. Hablo de arriesgarse no en sentido negativo, sino en un sentido positivo de decir, órale, yo me preparo a como dé lugar y me vuelvo rebelde, como dijo hace rato una compañera, una participante que me pareció muy, muy bueno. A veces hay que volverse rebelde para soltar esos roles de género y decir, yo voy a la escuela, yo me preparo, yo trabajo, yo busco un empleo en donde sea bien tratada. No es fácil encontrar un trabajo en el que logres una posición, pero muchas veces pues estos roles de género que traemos ya como parte de nuestro, pareciera, de nuestros genes, ¿no? Digo, ya tan internalizados, muchas veces desde ese miedo o esa comodidad o ese que pues me quedo mejor en mi casa y no me arriesgo, ¿no? Y creo que es bien importante sí ser consciente de que soy yo, mujer u hombre o masculino, el que tiene que tomar la decisión, la conciencia y la decisión del cambio. No, y cada uno de nosotros, ¿no? La sociedad en general. Claro, siempre hay líderes que, ya sean hombres y mujeres, que vamos, a los que seguimos, ¿no? O a los que se siguen. Pero creo que tener la conciencia de que cada una de nosotras personas, yo como mujer y quien sea, pues,
tenemos la obligación de cambiar porque nadie lo va a hacer si tú no cambias, ¿no? Entonces, primero tener la conciencia de que sí, cualquier cambio requiere una conciencia primero y luego una decisión, una determinación para ir adelante. Y estas participaciones de compañeros, hombres y mujeres que dicen, yo estoy educando a mis hijos, a mis hijas de una manera diferente, me parece muy valioso porque desde ahí partimos, ¿sí? Porque seguir echándole la culpa al Estado, que sí es cierto, sí tienen responsabilidad el Estado, la iglesia, la escuela, la familia, la religión, etcétera, etcétera, pues claro que sí, pero es mi responsabilidad empezar a cambiar, ¿sí? Entonces creo que hay que, por mi parte, tengo que dejar ese papel cómodo de recibir para decir, órale, me pongo las pilas y yo soy la que tengo que modificar y crear. Entonces, pues ese es mi comentario. Muchísimas gracias por la oportunidad de expresarlo. A ti, Amelia, muchas gracias por tu participación y han dicho cosas aquí bien importantes y precisamente ahorita, por lo que decía Amelia, pues hay que partir precisamente, o sea, de la unidad social, ¿no? Primaria, en la cual el primer momento, la primera estructura que nos socializa, pues es la familia, ¿no? Entonces, no es una tarea, y aquí es un poquito para responder a Virginia, la verdad es que es la manera, por ejemplo, para nosotros hombres, la manera más fácil de esquivar o de no hacernos responsables de nuestro machismo y de y precisamente de mantenernos en ese pacto patriarcal, pues la manera más fácil es responder esto, ¿no? Es de que, pues son las mujeres las que crían a los hijos, ¿no? Y son las mujeres las que crían machitos y son las que les enseñan a ser como son, ¿no? Creo que esto es eximirnos precisamente de esa responsabilidad que también tenemos, ¿no? Los varones, de participar de manera igualitaria, ¿no? Equitativa, pero corresponsable, ¿no? De las labores de crianza, de cuidado, de participación doméstica. Y creo que sí, la manera más fácil como de esquivar, ¿no? Nuestro propio machismo y nuestra propia, nuestra propia complacencia con el pacto, precisamente es decir, bueno, es que son las mujeres las que educan, ¿no? Digo, eso es lo que precisamente impone el patriarcado, ¿no? De que los hombres seamos proveedores y que las mujeres nada más sean cuidadoras, ¿no? Originalmente, ¿no? Cuidadoras y criadoras, ¿no? Entonces, es una postura pero muy instalada, ¿no? En el imaginario social, como bien dice Virginia, ¿no? Yo también he escuchado a muchas mujeres como diciéndolo, ¿no? Y también a muchos hombres, ¿no? Y pues bueno, o sea, no lo tomo, ¿no? Como a mal ese tipo de pensamiento, sino precisamente lo veo como una manera en la cual, pues, todos y todos estamos atravesados por esta estructura heteropatriarcal, ¿no? En donde tenemos ya muy claros cuáles son nuestros roles, en donde nos señalan muy claramente cuáles son los estereotipos, ¿no? Para cumplir con cierta función masculina, con cierta función femenina, y en esa medida están dados ese tipo de respuestas, ¿no? A la situación en la que vivimos, ¿no? De igual manera está como cuando, ¿no? En ese tipo de respuestas dadas desde ese atravesamiento, ¿no? del patriarcado, está, por ejemplo, cuando los hombres hablan de la igualdad de las mujeres, dicen, bueno, si quieren igualdad, entonces que carguen también sus garrafones y que carguen y que paguen las cuentas, ¿no? O sea, son respuestas, ¿no? Que están dadas precisamente desde lo que el patriarcado nos ha enseñado, no son respuestas objetivas ni razonadas desde un discurso de igualdad, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Muy bien que nos lo haya señalado así Virginia, y muy bien lo que relacionado, ahorita regresando a esto que platicaban muy bien, también que hayan puesto este acento sobre la educación que se le debe dar a las hijas, a los hijos, ¿no? Esta educación, como alguien dijo por ahí, en una cultura de la paz, ¿no?
que yo le agregaría en una cultura del buen trato, ¿no? El cual merecemos por el simplemente hecho de ser personas, por el simplemente hecho de compartir espacios, de interactuar en estructuras comunes, ¿no? Independientemente si es uno hombre o mujer o la identidad que nosotros queramos, pero precisamente al final de cuentas, esta reeducación de la que también por ahí habló alguno de nuestros compañeros, solamente va a ser posible, ¿no? Desde asumir que como integrantes de una familia, de una comunidad, pues todos estamos en ese derecho y en esa obligación de darnos ese buen trato, de mantener esa cultura de la paz, esos acuerdos democráticos. Y para que se dé eso, pues bueno, necesitamos eliminar totalmente los tratos sexistas, los tratos misóginos, ¿no? Los tratos machistas y en general cualquier otra disposición estructural que tenemos hacia el sexismo, ¿no? Sea en perjuicio de los hombres o sea en perjuicio de las mujeres, ¿no? Entonces, ya casi vamos a terminar, nos faltan algunos minutitos para culminar y pues bueno, nada más me gustaría enfatizar en algunas cosas para poder dejar enmarcado, ¿no? En nuestro tema de la siguiente semana, pues, que ya tiene como horizonte, ¿no? Como destino, pues hablar más particularmente de las formas de violencia o de las formas específicas del pacto patriarcal en las redes sociales, ¿no? Todas estas maneras que ustedes y que hemos escuchado, ¿no? Estos conceptos, ¿no? De acoso, de grooming, de cyberbullying, bueno, ¿no? Toda esta serie de situaciones para poder identificarlas, porque creo que uno de los mayores problemas que tenemos como sociedad actualmente es de que el sexismo, el machismo, ¿no? Es tan adaptable a nuestra vida, hasta nuestra vida cotidiana, que muchas veces lo normalizamos, muchas veces también lo pasamos, ¿no? De alto, o muchas veces como lo vemos como micromachismos, ¿no? Que yo le quitaría el micro, ¿no? O sea, no son tan micros, son machismos, ¿no? En general, ¿no? Entonces, dejo la puerta abierta para que la siguiente clase por ahí platiquemos un poquito más de esto. Y bueno, nada más como para recapitular, definitivamente las redes sociales, las plataformas digitales, la mensajería instantánea, ¿no? que utilizamos cotidianamente, pues se está traduciendo en una forma nueva, ¿no? Entre comillas, porque bueno, ya tenemos algunos años, ¿no? Casi un lustro, 10 años, ¿no? Con estas tecnologías al alcance, ¿no? De nuestra mano, ¿no? La tenemos luego en nuestra propia palma, ¿no? Pues se han convertido en una forma de interacción, ¿no? Cotidiana, de interacción imprescindible, también hay que decirlo, y también en un detonante y un dispositivo para construir, ¿no? Y generar, pues sí, ¿no? Cultura, y construir y generar también como la realidad social, ¿no? Que vivimos. Y en esa manera de construir la realidad social, pues está también en que se ha vuelto un factor de homosociabilidad, ¿no? Entendiendo la homosociabilidad como aquella función, ¿no? De las que tienen al cabo las estructuras de sociabilizar a nosotros los hombres, los varones, ¿no? En la manera en cómo debemos ejercer nuestra masculinidad y la manera en cómo debemos performarla, ¿no? De cómo debemos ejercerla, ¿no? De cómo debemos actuarla, por así decirlo, ¿no? Sin lugar a dudas, es una adaptación, ¿no? Del pacto patriarcal. Como vimos en el transcurso de esta sesión, ¿no? El pacto patriarcal pues tiene como esa perversa manera de adaptarse, ¿no? Según el tiempo, según las circunstancias, y ha visto, ¿no? Ha visto en las redes sociales, en las plataformas digitales, pues una manera muy, muy,
pues por así decirlo, muy, demasiado adaptable para poder seguirse perpetuando, ¿no? Y aparte, pues con una facilidad, ¿no? Que puede lograr como estos efectos que no se veían, por ejemplo, en los medios masivos de comunicación anteriores, ¿no? Al desarrollo digital, o sea, es en tiempo real, es inmediata, produce efectos de manera viral, ¿no? De manera viral, pero en cuestión de minutos, en cuestión de segundos se puede hacer una campaña viral que tenga todos estos ecos machistas o todos estos ecos clasistas y todos estos ecos discriminatorios, ¿no? O simplemente todos estos ecos comerciales o mercantiles que también sabemos de las campañas publicitarias, ¿no? Pero no es lo mismo, digamos, cómo se lograba estos efectos con los medios impresos, por ejemplo, como las revistas, los periódicos, ¿no? Incluso hasta con la propia radio, ¿no? Quizás con la televisión ya empezamos a ver como este efecto, ¿no? Un poco más rápido, ¿no? Como de lograr como empapar, ¿no? Y transmitir mensajes, ¿no? Pero las redes sociales tienen, ¿no? Esta capacidad, de total inmediatez, ¿no? Que es algo que es sumamente, que nos está haciendo sumamente necesario, imprescindible, ¿no? En esta época y al menos en este año y medio en el que hemos vivido, se nos ha hecho imprescindible para nuestro trabajo, se nos ha hecho imprescindible para nuestras relaciones, ¿no? Pero también hemos visto que también se ha tornado en una herramienta de doble cara, ¿no? Que puede generar todos estos efectos inmediatos para acosar, para exhibir a las personas, para hostigarlas. Entonces, bueno, ¿no? Es una adaptación muy, pero muy, muy, muy perversa, ¿no? Y bueno, lo que le decía, o sea, en las redes digitales, pues bueno, ¿no? El pacto patriarcal toma muchas veces estas modalidades que parecen totalmente inocuas, que no le hacen daño a nadie, pero que son totalmente machistas, homofóbicas, clasistas, racistas, ¿no? Y que tienen totalmente efectos en la vida de otras personas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de la ley Olimpia y en el caso de todas estas personas que se han visto, ¿no? En estos problemas en donde se comparten sus fotos o se comparten material íntimo y que tienen estos resultados, ¿no? Entonces, es esta capacidad de normalizar, ¿no? La que tenemos que estar bien alertas, tenemos que estar muy, pero muy conscientes de qué es lo que compartimos en nuestras redes sociales, qué es lo que nos parece gracioso, qué es lo que nos parece inofensivo, y de ahí nos vamos a dar cuenta cómo el pacto patriarcal y cómo nuestras estructuras totalmente tienen esta capacidad como de hacernos pasar como inofensivos situaciones que nos ponen en riesgo y que van debilitando el tejido social y que van totalmente imposibilitando, ¿no? La transformación o la búsqueda de algún, la búsqueda de una situación o de relaciones más equitativas y libres de violencia entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, ya para terminar, ahora sí que ya el tiempo se nos vino encima y nomás es cuestión de algunos minutitos, pues bueno, ¿qué es lo que con el pacto patriarcal en redes sociales y mensajería digital? Pues bueno, ¿no? Hemos visto que se maximiza y nos solazamos los varones en nuestro machismo al compartir un chiste, compartir un meme, ¿no? Cuando compartimos pornografía de los varones, lo que estamos haciendo es apropiarnos y cosificar el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y es totalmente una forma de eliminar, ¿no? Y de ponerle nada más el estatus, ¿no? De objeto, ¿no? A esas personas que por ahí aparecen en las fotos, en los videos, ¿no? También lo vamos a ver más adelante. Esto con lo que estoy teniendo lo vamos a profundizar la clase que sigue, pero bueno, ¿no? En gran medida también normaliza lo que es la cultura de la violación, ¿no? E inhibe lo que sea una cultura del buen trato, del respeto, ¿no? Y
Y al final, bueno, también está esta parte que vamos a ver cuando hablemos de la ley Olimpia, ¿no? En que a través de las redes sociales y de las plataformas digitales también se ha dado una invasión, ¿no? Que a la esfera íntima y de libertad sexual de las mujeres, ¿no? Lo cual, pues bueno, ya es sancionado y no solamente es extensible a las mujeres, sino a toda persona que se le invada su esfera íntima y su libertad sexual, pues bueno, puede denunciar, ¿no? Ante la fiscalía que está siendo víctima de un delito, ¿no? Y eso es algo que se lo debemos a las feministas, ¿no? Y es algo que no solamente lo pueden utilizar ellas a su favor, ¿no? Y bueno, esto ya lo vamos a ver para nuestra siguiente clase. No sé si haya por ahí algún mensaje que dar, Sandro, si tenemos algún minutito más, Fabián, si quisiera dar un comentario, lo que tú me digas, estamos ya a tus órdenes. No, Carlos, ya con esto estaríamos cerrando el día de hoy. Muy bien, Sandra, pues le agradezco a todas, a todos y a todes por su tiempo. Nos vemos aquí la próxima sesión y les agradezco muchísimo sus testimonios, sus comentarios y pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Sandra, y estamos en contacto.